Hola vecino, hablar de personajes, de semblanza. La Humboldt tuvo sus personajes como todo en todos lados. Cuando yo llegué a la Humboldt existía una bodeguita que vendían helados de tisana y querosén. La atendía un viejito que ya era viejito para esa época, el señor Reyes Guerrero y su esposa Ernestina. Ahí vendían un heladito de tisana en medio, que era muy bueno. Entonces uno lo mandaban a comprar un bolívar de querosén y uno compraba real y medio querosén y medio para el helado de tisana. Y se llenaba las manos de querosén, pero uno era feliz, se iba chupando su helado de tisana y no le bastaba eso, sino que cuando terminaba de comérselo, le metía el dedo en el fondo y limpiaba y se chupaba el dedo. Con todo y querosén. Nunca sufrimos de parásitos. El viejito Rey en la vereda 1, casa 10. Existía otro, el zapatero Leo. Ese era el propio hombre para reciclar. Uno le llevaba a Leo allá en la vereda 2, casa número 2, los zapatos para la suela, el hueco, y en una bolsa del CADA, de esas blancas con el sello del CADA, y él le regresaba a uno los zapatos en la misma bolsa reparado. Reciclaba, el zapatero Leo. Había un personaje que uno esperaba todos los martes y los jueves en los estacionamientos de la Humboldt, que en su camionetica verde, el pescadero, Fermiciano, el señor Emiliano le decíamos. Ese señor tenía una paleta full de clavo que con eso le sacaba las escamas al pescado y un balde con agua marrón. Y ahí metía el pescado y lo sacaba. Yo no sé si era para sacarle las escamas o para darle gusto al pescado, porque el pescado era buenísimo, era fresco. El pescadero Fermiciano. Había un italiano allá arriba en la vereda 17, en la casa número 9, se llamaba, o le decían Malanga, yo no sé, que él nos mostraba una tarjeta que él tenía como el pasaporte, y ahí decía que él había sido soldado de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Él cobraba su pensión aquí en Venezuela. A él desde Italia le depositaban al Banco Central de Venezuela la pensión y el Banco Central de Venezuela se la transfería al Banco de Maracaibo, que quedaba en la avenida 4 Bolívar, allí en el centro de la ciudad. Funcionaba la Cuarta República. Los bancos tenían plata. Hoy en día usted va a cobrar su pensión, su sueldo y salario, y no, los bancos no tienen plata. La Cuarta República habían bolívares. Ese era el italiano Malanga, que vendía quesos y nata. Bueno, y como ellos existieron muchos, Rosito Avendaño, Ovidio Federico el Gallero, Radomil el Sastre, total. Hay un caso de uno que todavía está vivo, que es el Tomaso Zarra, el granitero de Mérida. Ese italiano fue el que le puso granito a toda Mérida prácticamente. Pero él tuvo un problema en el ambulatorio de la Humboldt, el nuevo. Cuando Florencio Porras le entregó a Marcos Díaz Orellana, entre ellos hubo una cuestión ya administrativa, no sé qué pasó, tardaron 8 meses, un año en abrir ese ambulatorio. El italiano había dejado su máquina, su herramienta de trabajo adentro de ese ambulatorio. Cuando abrieron el ambulatorio, la máquina se la habían robado. Dicen que fue un contratista maracucho que había ahí. El italiano Tomaso me dijo a mí, en medio de su español italiano que hablaba, para ir a reclamar. Yo no pude hacer nada, porque si yo iba a reclamar con él, imagínense ustedes, yo le dije, si vamos lo va a reclamar, nos van a dejar presos, porque a este gobierno no se le puede reclamar nada. Entonces, bueno, perdió su herramienta de trabajo. Después se puso a trabajar con el canagüero de las hortalizas. No opino ahí, pero el canagüero sabe por qué. Y bueno, ahorita Tomaso vive en Italia con su hija. Pero hay un personaje que le dio mucho a la Humboldt, que ese sí fue profesional. Y siendo profesional y habiendo crecido económicamente, nunca se quiso ir de la Humboldt. Ese fue el doctor Paulo Quintero. El primer hombre que yo vi peleando en una manifestación, tragando humo, quemando caucho y tirando piedras para que nos asfaltaran la avenida Las Américas en el año 74, en agosto, en septiembre, el doctor Paulo Quintero. Ese mismo que luchó con Rondón Ucete para que nos hicieran el módulo de servicio, la casa parroquial, donde queda la casilla, ese Pablo Quintero. A ese doctor se le debe mucho
La farmacia Humboldt era una de las mejores farmacias y era la única que existía con turno permanente hasta el año 90. Entonces sería bueno que el ambulatorio de la Humboldt llevara su nombre. Bueno, eso es lo que le puedo decir. Claro, hay mucho, lo que no hay es tiempo. Chao, vecino. Suerte en los 50 años y felicidades a todos. Chao.